Bienvenidos, queridos oyentes. Cada historia familiar es única, pero todas guardan algo que resuena en lo más profundo del corazón. La historia de hoy no es la excepción. Alice despertó en la mañana de su 45º cumpleaños, en la misma cama donde había dormido durante los últimos 23 años. Pero hoy, de alguna manera, ese pensamiento la golpeó con una intensidad inesperada. Igor ya estaba levantado. Ella escuchaba cómo se movía en el baño, encendiendo su afeitadora eléctrica, murmurando algo entre dientes. Una mañana común y corriente, tan común que le daban ganas de gritar. Alice se incorporó lentamente al borde de la cama, buscando con los pies descalzos sus pantuflas. El suelo estaba frío, a pesar de que la calefacción había sido encendida desde principios de octubre. Su apartamento siempre estaba demasiado caliente o demasiado frío. No había término medio, como en tantas otras cosas. Se estiró, sintiendo cómo sus vértebras del cuello crujían, y notó el dolor en el hombro, seguramente por la posición en la que había dormido. 45. Ese número parecía irreal, como si perteneciera a otra persona, no a ella. Igor salió del baño, abrochándose los puños de su camisa blanca como la nieve. Siempre parecía prepararse para negociaciones importantes. Incluso si era un día común en la oficina, el olor de su colonia llenaba el dormitorio, intenso y persistente, como todo lo que rodeaba a su marido. «Alice, no olvides pasar por la tintorería por mi traje», dijo Igor sin mirarla. «Y llama a Sergei, pregunta por ese contrato que quería discutir. No contesta el teléfono, pero seguro que hablará contigo». Alice asintió en silencio, aunque él no lo notó. Ya estaba revisando algo en su teléfono, el ceño fruncido, el rostro tenso, la expresión de un hombre exitoso y centrado en los negocios. «¿Quieres un café?», preguntó Alice con suavidad, aunque ya conocía la respuesta. «No hay tiempo. Voy retrasado. En la noche. Invitados». «Sí. ¿Qué hora es?» 7 tojolos. Asegúrate de que todo esté en orden. Vladimir Sergeyevich viene. Sabes lo importante que es. Los Markin prometieron pasar. Y también Katia y Oleg. Habrá un buen número de personas». Igor la besó en la cabeza, tomó su maletín y salió disparado. Alice quedó de pie en medio del dormitorio, con una vieja bata y el rímel aún bajo los ojos, pensando en que su marido ni siquiera recordaba que era su cumpleaños. Lo recordarían en la noche, cuando los invitados llegaran y él se mostrara sorprendido, como si se hubiera olvidado por completo en el torbellino de cosas importantes que tenía que hacer. Siempre hacía lo mismo. Alice fue a la cocina y encendió la tetera. Su apartamento era grande y luminoso, con techos altos y ventanas panorámicas que dejaban entrar la luz de la mañana. Un lugar digno de revistas de diseño de interiores. Moderno, caro, bello y completamente vacío, a pesar de la abundancia de muebles y adornos. A menudo pensaba que aquel apartamento se parecía a un escenario, una vitrina hermosa detrás de la cual nadie llegaba a vivir de verdad. El teléfono sonó mientras se servía un té. Era el número del trabajo, la voz conocida de la jefa de contabilidad de la empresa, que ella e Igor habían fundado hace 23 años. «Alice, buenos días. Perdona por llamar tan temprano, pero hay un asunto urgente. Igor Mikhailovich quería firmar un contrato con esa empresa. ¿Recuerdas? Ya trabajamos con ellos hace 3 años. Revisé los documentos antiguos y había problemas de pagos. ¿Recuerdas que insististe en no volver a tratar con ellos?» Alice recordó perfectamente, como recordaba cientos de situaciones similares donde su intuición, su análisis y sus decisiones habían salvado el negocio del fracaso. Solo unos pocos lo sabían, y Igor hacía todo lo posible para que siguiera siendo así. Quedaba algo pendiente. «Sí, Lena»,
Recuerdo, respondió con calma. Dile a Igor que estoy categóricamente en contra de ese contrato. Recuérdale lo de los pagos diferidos, que casi nos hace perder nuestro capital de trabajo. Está bien, se lo diré. Gracias, Alice. Feliz cumpleaños, por cierto. Te deseo felicidad y salud. Colgó y sonrió. La contadora recordaba, pero su esposo no, aunque sería gracioso si no fuera tan triste. El día transcurrió en la rutina habitual de preparativos. Alice se detuvo en un supermercado caro, donde compró todo lo necesario para la noche: camarones, quesos, jamón, pescado rojo, champán. A Igor le encantaba causar impresión. Le encantaba ver a sus invitados marcharse con el estómago lleno y una sonrisa en el rostro, para que después dijeran qué anfitrión tan generoso era. Ella empujaba el carrito por el pasillo, apilando comestibles, mientras recordaba cómo, más de 20 años atrás, ella e Igor vivían en un pequeño apartamento de una sola habitación a las afueras de la ciudad. Comían pasta con salchichas y soñaban con el día en que podrían permitirse un trozo de salmón en las fiestas. Eran felices entonces. En aquel tiempo, él la miraba como si fuera el centro de su universo. Se quedaban hasta tarde, sentados en la mesa de la cocina, planeando su futuro, compartiendo ideas. Fue ella quien propuso la idea que se convirtió en la piedra angular de su negocio. Igor le tomó las manos, la besó y le dijo que era una genio. Y luego, poco a poco, esa idea dejó de ser su idea para transformarse en la suya, su revelación, su logro. Todo cambió de manera tan sutil que fue como ver la arena escapar entre los dedos. Un recuerdo la golpeó en mitad del supermercado, entre el aroma del pan recién horneado y el café molido. Se vio a sí misma, con 22 años, en jeans y un suéter, los ojos brillando de entusiasmo, explicándole a Igor por qué su empresa no debía seguir el camino común, sino aventurarse en ese nicho que todos ignoraban. Recordó su rostro, lleno de admiración y amor. Recordó cómo él la escuchaba conteniendo el aliento, cómo luego la abrazaba y le susurraba que era la persona más inteligente que conocía. ¿Qué ocurrió con los años? ¿En qué momento la admiración se volvió costumbre y la costumbre, indiferencia? En casa, Alisa se movía sin descanso, cortando, acomodando, decorando. Sus manos hacían todo de forma automática, mientras su mente vagaba lejos, perdida entre recuerdos. Su reflejo la sorprendió en el espejo del pasillo. Se quedó quieta, observándose. Su cabello claro, ya con destellos plateados a pesar del tinte regular. Su rostro aún hermoso, pero cansado, con sombras bajo los ojos y finas arrugas en las comisuras de los labios. ¿Cuándo había aprendido esa mirada que mezclaba resignación con un leve presentimiento de tragedia? Los invitados comenzaron a llegar puntualmente a las 7. Katia y Oleg, amigos desde los días de universidad, fueron los primeros. Katia abrazó a Alisa y le entregó un ramo de rosas. «Feliz cumpleaños, querida. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Recuerdas cuando celebramos tus 25?» Alisa lo recordaba perfectamente. Entonces alquilaban un apartamento diminuto, y todos apenas cabían, sentados en el suelo porque no había suficientes sillas. Bebían vino barato y reían hasta las lágrimas. Era una época feliz, aunque no tuvieran dinero. Luego llegaron Mark y su esposa, una pareja de mediana edad con la que Igor tenía negocios. Alisa apenas los conocía, pero sonrió y agradeció sus felicitaciones. Después fueron llegando otros, colegas y socios de Igor. El apartamento se llenó de voces, risas y el tintinear de copas. Igor se movía entre los invitados como una mariposa entre flores, contando historias, bromeando, disfrutando cada elogio. Era el centro de atención, y eso le encantaba. Alisa, en cambio, se mantenía en el fondo, cuidando que a nadie le faltara vino ni comida.
Se sentía como una camarera en una fiesta ajena. Todos la veían, pero nadie realmente la miraba. Casi a las 8 apareció Vladimir Sergeyevich. Entró tranquilo, sin alboroto, saludó a los anfitriones y le entregó a Alisa una pequeña caja. «Feliz cumpleaños, Alisa. Espero que te guste». Ella aceptó el regalo, sorprendida. Vladimir era socio de Igor, pero nunca habían sido cercanos. Siempre parecía observar más de lo que hablaba, y había algo en su mirada que Alisa no podía descifrar. Comprensión, simpatía o simple cortesía distante. «Gracias», murmuró. Vladimir asintió y se acercó a Igor, que ya lo arrastraba hacia el grupo de invitados, ansioso por lucirse. La noche avanzó, y Alisa se sentía cada vez más agotada de las sonrisas fingidas, de las conversaciones vacías, de esa sensación de invisibilidad. Era como un adorno más de la casa, un elemento del decorado. Y entonces ocurrió algo que cambió el aire del lugar. Uno de los invitados, Sergei, un socio en uno de los proyectos, levantó su copa y propuso un brindis a Igor, por su talento, su tenacidad, su visión. La empresa prosperaba, dijo, gracias a un hombre que no temía arriesgarse y siempre sabía hacia dónde ir. Los invitados aplaudieron, murmurando palabras de admiración. Igor sonrió, encantado. Y Sergei, en un intento de cortesía, añadió, y por supuesto, un enorme agradecimiento a Alisa, que siempre estuvo a su lado, ayudando y apoyando. Sin una esposa como ella, el éxito no sería posible. Alisa bajó la mirada. Un silencio breve, pero denso, flotó en el aire. Sintió cómo su corazón se encogía. Conocía demasiado bien a Igor, sabía lo que vendría después. Él soltó una carcajada que no tenía nada de calidez. «Vamos, Seriosha, no exageres», dijo en voz alta, asegurándose de que todos escucharan. Alisa era buena, claro, pero solo tomaba notas de lo que yo le decía. Ayudar en cosas pequeñas, ya sabes. Eso no es un trabajo de verdad. Una gallina inútil y estúpida que cree que lo sabe todo. El silencio que cayó sobre la habitación fue ensordecedor. Alisa se quedó allí, sosteniendo la botella de champán, incapaz de moverse. Las palabras de su esposo flotaban en el aire como serpientes venenosas, y podía sentir físicamente su mordida. Inútil, estúpida Klusha. Alzó la vista y se encontró con la mirada de Vladimir Sergeyevich. Algo en sus ojos hizo que su corazón doliera aún más. ¿Compasión, desprecio o simplemente una declaración de hecho? Lentamente colocó su copa sobre la mesa. Se levantó y se dirigió hacia la salida. Sin despedirse ni explicar su partida, simplemente se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic que sonó más fuerte que cualquier portazo. Los invitados se removieron incómodos, intentando aliviar la tensión. Alguien rió nerviosamente. Alguien comenzó a hablar del clima, de alguna noticia. Katia se acercó a Alisa y le tocó la mano. «Alisa, ¿cómo estás?», susurró. «Todo está bien», respondió Alisa mecánicamente. «Todo está perfecto». Sonreía. Siguió sonriendo durante el resto de la velada, sirviendo vino, ofreciendo aperitivos, respondiendo preguntas. Pero algo dentro de ella se rompió, se agrietó, como el hielo de un río en los primeros días del deshielo. Pero por fuera estaba impecable, una buena anfitriona, una esposa educada, una mujer correcta que conocía su lugar. Igor no notaba nada. Continuaba divirtiéndose, bromeando, contando historias. El alcohol había aflojado completamente su lengua, y ya no controlaba sus palabras. En un momento abrazó a una de las invitadas, una joven llamada Victoria, que trabajaba como gerente en su empresa, y mantuvo su brazo alrededor de su cintura demasiado tiempo. Alisa lo vio y no le importó. Una extraña indiferencia, fría y densa, la envolvía como un capullo. Los invitados comenzaron a irse cerca de la medianoche. Katia fue la última en quedarse,
ayudando a recoger los platos. «Alisa, ¿estás segura de que todo está bien?», preguntó en voz baja cuando Igor salió a acompañar a alguien al ascensor. «No lo sé», admitió Alisa, y fue la primera frase honesta que había pronunciado. «Toda la noche, no lo sé en absoluto». Cuando todos se fueron, Igor se dejó caer en el sofá y desabrochó su camisa. «Salió bien», dijo con satisfacción. «Todos contentos. ¿A todos les gustó?». Alisa permaneció en el centro del salón, mirando a su esposo sin reconocerlo. O tal vez lo reconocía por primera vez. ¿Cuándo había sucedido eso? El hombre que amaba se había transformado en este hombre arrogante y borracho, que la acababa de humillar frente a todos. «Igor», llamó en voz baja. «Sí. ¿Entiendes lo que dijiste?». Él la miró sin expresión y luego movió la mano. «¿Y esto?». «Vamos, Alisa, no seas dramática». Estaba bromeando. «Me llamaste una gallina inútil y estúpida». «¿Y qué?». No hablaba en serio. «Sabes que te aprecio». «Lo sé». Su voz tembló. «¿Cómo iba a saber eso, Igor?». Él frunció el ceño con irritación. «Dios, deja de montar un escándalo. Me duele la cabeza. Estoy cansado. Hablamos mañana, ¿vale?». Se levantó tambaleándose, se dirigió al dormitorio y se desplomó sobre la cama sin desvestirse. Un minuto después, estaba roncando. Alisa permaneció de pie en el salón. Los restos de la celebración la rodeaban. Copas sucias, servilletas, platos vacíos. El olor a comida y alcohol impregnaba el aire. Entró a la cocina y se sentó en la mesa. Té helado en la taza que había servido aquella mañana, hace mucho tiempo, en otra vida. 23 años. Durante 23 años se había entregado por completo a este matrimonio. Había ideado negocios, resuelto problemas y reparado relaciones con socios. Dirigía la casa, cocinaba y se aseguraba de que todo fuera perfecto para Igor. Sacrificó sus propios intereses, deseos y sueños. Se disolvió en él hasta tal punto que dejó de existir. Y él ni siquiera lo notaba. Para él, ella era una app conveniente, una función que debía funcionar perfectamente. Y cuando alguien intentaba reconocer sus logros, él temía que su éxito no fuera tan personal y la golpeaba con palabras tan dolorosas que ella todavía sentía la punzada. Inútil, estúpida Klusha. Alisa cerró los ojos. La primera lágrima rodó por su mejilla, luego la segunda. Lloró en silencio, casi sin sonido, como lloran quienes temen perturbar al mundo con su dolor. No lloró por resentimiento, ni por ira. Lloró por la realización, por la comprensión de que la vida que había construido durante 23 años no era su vida. Estaba viviendo la vida de otro, interpretando un papel que le habían impuesto, y lo hacía tan bien que olvidó quién era realmente. Empezaba a amanecer. La ciudad despertaba, salía a las calles, iniciaba un nuevo día. Alisa estaba sentada en la cocina de un apartamento que nunca había sido un hogar, junto a un hombre que nunca había sido un compañero. Y por primera vez, en 23 años, se hizo la pregunta que había temido formular todo este tiempo. ¿Quién soy yo sin este matrimonio? ¿Quién soy yo si me quito el papel de esposa de un hombre exitoso? Si me arranco la máscara de la mujer complaciente, la que nunca se queja y siempre apoya. ¿Qué quedará de mí, de la verdadera yo? Lo más aterrador era que no tenía la respuesta. Alicia despertó en la cocina. El sol de la mañana le golpeaba directo en la cara. Tenía el cuello rígido por la postura incómoda. La espalda le dolía, y en la boca un sabor amargo, mezcla de hambre y lágrimas. Abrió los ojos lentamente. Frente a ella, una taza de té frío. Al lado, una servilleta arrugada y húmeda. El reloj de la pared marcaba las 8:30. Desde el dormitorio se oían ruidos. Igor ya estaba despierto. Escuchó su gemido, el crujido del parquet bajo sus pasos, pero ella no se movió. Permaneció inmóvil,
como si el aire la hubiera convertido en piedra. Dentro de su pecho solo había un vacío helado, denso, como un bloque de hielo imposible de romper. Igor apareció desde la habitación, despeinado, con el rostro aún marcado por la resaca de la noche anterior. Su camisa estaba arrugada, su cabello en desorden. Entró al baño sin siquiera mirar a su esposa, o tal vez fingiendo no verla. El ruido del agua corriendo llenó el silencio, y luego él reapareció, secándose la cara con una toalla. ¿Hay café?, preguntó Igor con la voz tranquila, como si nada hubiese pasado. Alicia lo observó en silencio. La luz de la mañana lo envolvía, y por un instante le pareció un extraño vestido con la rutina de todos los días. Durante 23 años había despertado junto a ese hombre, le había preparado el desayuno, lo había despedido con una sonrisa. ¿En qué momento se volvió alguien desconocido? «Alicia, ¿me escuchas?», dije si hay café, repitió Igor, con un leve tono de irritación. «No», respondió ella, apenas audible. «¿Cómo que no? ¿Se acabó el café?». «No, no voy a prepararte café». Igor levantó las cejas, sorprendido, y luego soltó una risa incrédula. «¿Todavía molesta por lo de ayer?». «Vamos, Alicia», solo bromeaba. «¿Sabes cómo soy cuando bebo? Hablo de más, no lo tomes en serio». Alicia se levantó despacio y caminó hasta el fregadero. Comenzó a lavar su taza con movimientos lentos, automáticos. Sentía la mirada de Igor detrás de ella, pesada, impaciente. «Está bien», murmuró él finalmente. «Me haré el café yo mismo. Qué drama por una tontería». El ruido del café al caer llenó el silencio. Alicia secó su taza y la colocó con cuidado en el armario, como si cada gesto le costara esfuerzo. «¿Qué vas a hacer hoy?», preguntó Igor mientras revisaba su teléfono. «Tengo que ir a la oficina a firmar unos papeles». «¿Y el contrato del que te hablé, recuerdas? El que te pedí que aprobaras». «El mismo del que te dije que no lo firmaras», respondió ella con voz firme. «Ah, sí. Lena dijo que te oponías. Explícame el problema. Son buenas condiciones, un trato rentable». «Trabajamos con ellos hace 3 años», dijo Alicia sin levantar la voz. «Pagaron con 4 meses de retraso. Estuvimos al borde de perder el capital. Tuvimos que pedir un préstamo con intereses absurdos. ¿No lo recuerdas?». Igor frunció el ceño. «Eso fue hace mucho. Quizás cambiaron». «No han cambiado. Hice averiguaciones. Siguen igual. Retrasan pagos, piden prórrogas, renegocian a su favor». Él la miró con sorpresa. «¿Cómo sabes eso?». «Llamé a nuestros antiguos socios», pregunté. «¿Y cuándo hiciste todo eso? ¿Cuándo pensabas firmar ese contrato?», preguntó ella. El silencio llenó la cocina. Igor la observó como si la viera por primera vez. Alicia continuó frente al fregadero, tranquila, con un rostro sereno, casi indiferente. «De acuerdo», dijo él finalmente. «No nos meteremos con ellos. Eres nuestra experta, ¿no?». Su voz tenía una leve burla, casi imperceptible, pero Alicia la sintió como un golpe. Siempre percibía esas notas escondidas de desprecio, incluso cuando él fingía amabilidad. «Tengo que irme», añadió Igor, dejando la taza vacía sobre la mesa. «Llegaré tarde esta noche. No me esperes para cenar». La puerta se cerró con un golpe seco. Alicia se quedó sola. El apartamento se volvió enorme, silencioso, vacío como una tumba. Caminó hacia el salón. Sobre la mesa aún estaban los restos de la fiesta de anoche. Copas sucias, platos, servilletas arrugadas. Todo debía limpiarse, pero no podía hacerlo. En lugar de eso, fue al pequeño despacho que Igor le había regalado en la casa. Un espacio reducido, con un escritorio, un archivador y una ventana que daba al patio. Abrió el armario y sacó carpetas, documentos, contratos antiguos, los rastros de toda una vida de trabajo compartido.
Se sentó ante el escritorio y comenzó a revisar uno por uno los papeles. Allí estaba el primer contrato, firmado hacía 23 años, con sus notas en los márgenes, sus correcciones. Luego el segundo, más ambicioso, lleno de sus ideas y propuestas. Y entonces comprendió algo que la estremeció. Ella siempre había estado ahí, construyendo, sosteniendo, creando. Pero nadie lo había visto. Nadie, ni siquiera ella misma. Allí estaban los informes de los primeros 5 años de trabajo. Ella recordaba cada número, cada trato, cada palabra. De pronto, un destello del pasado la envolvió como una ola. Se vio a sí misma con 30 años, en aquella diminuta oficina alquilada a las afueras de la ciudad. Igor caminaba de un lado a otro, nervioso, casi gritando al teléfono, intentando convencer a un cliente que quería retirarse del trato. Estaban al borde del colapso, todo el dinero invertido, el préstamo pesando sobre sus hombros, y el cliente, escapando. Cuando Igor arrojó el teléfono sobre la mesa con desesperación, ella lo tomó con calma. Habló, sin temblar, con una voz serena, propuso nuevos términos, y el acuerdo se cerró. Igor la levantó entre risas, la hizo girar por la oficina, la besó y repitió una y otra vez que era un genio, que sin ella nada habría sido posible. ¿En qué momento cambió todo eso? ¿Cuándo la admiración se convirtió en irritación? Alisa siguió hojeando los documentos. Con cada página, la imagen se hacía más nítida. Ahí estaba su trabajo, sus decisiones, sus ideas, todo lo que Igor había hecho pasar como propio, construyendo una reputación que se sostenía sobre su esfuerzo silencioso. Y ella cayó. Cayó y cedió terreno, una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por amor? ¿Por lealtad? ¿O por miedo a no valer nada si dejaba de ser útil? El sonido del teléfono rompió su silencio. En la pantalla, el nombre de Marina, su amiga de los años de universidad. Alisa contestó. «Hola», dijo Marina sin rodeos. «Lo supe todo. Katia me contó. ¿Cómo estás?» «Bien», respondió Alisa automáticamente. «Alisa, basta. Te conozco desde hace 25 años. No estás bien. Voy para allá. Media hora». Colgó sin esperar respuesta. Alisa sonrió con tristeza. Marina siempre había sido directa, casi brutalmente honesta. Desde la universidad, era la única que nunca fingió no ver cómo Alisa se desvanecía dentro de la vida de otro. 35 minutos después, el timbre sonó. Marina irrumpió en el apartamento como un torbellino. Se quitó la chaqueta, fue a la cocina y encendió la tetera. «Habla», dijo mientras sacaba una bolsa de galletas. «Cuéntame todo». Alisa se encogió de hombros. «¿Qué hay que contar? Ya sabes todo». «Sé que tu marido te llamó una inútil delante de los invitados», replicó Marina con dureza. «¿Y después?» «Nada. Los invitados se fueron. Igor se durmió. Y por la mañana...» Fingió no recordar. Marina sirvió el té, se sentó frente a ella y la miró fijamente. «Alisa, escúchame», dijo con voz firme. «Callé muchos años porque pensé que no era asunto mío, que tú sabías lo que hacías. Pero ya no puedo callar. Llevas más de 2 décadas viviendo la vida de otro». Alisa la miró confundida. «¿De qué hablas?» «De ti», respondió Marina. «De cómo te has disuelto en ese matrimonio hasta dejar de existir. Antes eras brillante, apasionada, llena de sueños, y ahora eres su sombra. Has hecho todo para sostenerlo, y él ni siquiera lo nota. Se acostumbró a verte ahí, siempre cediendo, siempre sacrificándote». Alisa revolvía lentamente el té con la cuchara. Marina no se detuvo. «¿Recuerdas quién eras? Querías viajar, emprender, crear algo propio. Y mírate ahora. Has dirigido su empresa, su casa, su vida entera. Y él ni siquiera lo agradece. Peor aún, te humilla. ¿Qué vas a hacer? ¿Perdonar otra vez?
¿Prepararle café por la mañana como si nada? No lo sé, susurró Alisa. No sé qué hacer. Marina le tomó la mano con fuerza. Despierta, Alisa. Antes de que sea tarde. Tienes 45 años y aún estás a mitad del camino. No es el final, es tu oportunidad. Todavía puedes cambiarlo todo, pero tienes que dejar de tener miedo. ¿Miedo de qué?, preguntó Alisa, apenas audible. De estar sola, respondió Marina con ternura. De pensar que sin él no vales, pero sí vales. Eres fuerte, inteligente, talentosa. Solo lo olvidaste porque él te convenció de lo contrario. Alisa sintió un nudo en la garganta. Miró por la ventana. En el patio, los niños jugaban, riendo. La vida seguía, simple, clara, mientras la suya parecía un laberinto. No sé quién soy sin él, admitió en voz baja. Fui su esposa tanto tiempo que olvidé quién era antes. Entonces es hora de recordarlo, dijo Marina, con una calma firme. Y yo voy a ayudarte. Una hora después, Marina se marchó. La noche comenzaba a caer, tiñendo la habitación de tonos rojizos. Alisa permaneció en su oficina, revisando los documentos una vez más. Y con cada página, la verdad brillaba más fuerte. Ella no era solo la esposa de un hombre exitoso. Era la razón por la que él lo había sido. Ella era socia, estratega, la mente maestra de toda la operación. Igor era la cara visible de la empresa. Sabía cómo causar impresión, negociar y encantar a los clientes. Pero ella tomaba todas las decisiones clave, desarrollaba todas las estrategias y resolvía todos los problemas. De repente, Alicia sintió un impulso que no podía ignorar. Quería verlo con sus propios ojos, no en informes, no en números, sino en persona. Quería ir a la oficina, hablar con los empleados, ver cómo estaba todo organizado ahora. No había estado allí en casi 6 meses. Igor no estaba contento con su visita. Decía que era su territorio, que ella no tenía nada que hacer allí. Pero la decisión surgió de repente, firme y clara. Mañana ella iría a la oficina. Técnicamente, era la subdirectora y tenía todo el derecho de presentarse. Vería lo que había cambiado, hablaría con la gente y descubriría cuál era su verdadero lugar en ese negocio. Igor llegó tarde, tal como había prometido. Alicia ya estaba en la cama, fingiendo dormir. Él entró al baño y luego se acostó a su lado, sin siquiera intentar abrazarla o hablar. Minutos después, ya roncaba, cayendo en un sueño profundo, mientras Alicia permanecía despierta, con los ojos abiertos, sumida en la oscuridad, pensando en cómo su vida podría cambiar mañana. O quizá ya había cambiado la noche anterior, cuando su marido la llamó inútil, y mañana simplemente mediría la magnitud de esos cambios. El domingo pasó en un silencio tenso. Igor hojeaba noticias en su tablet. Alicia tomaba café mirando por la ventana. No hablaban. Cada uno estaba perdido en sus pensamientos. Igor intentó iniciar conversación varias veces, preguntando por asuntos triviales, pero Alicia respondía con monosílabos, y él pronto desistió. Esa noche, mientras estaban en la cocina, Alicia lo dijo de repente: «Mañana voy a la oficina». Igor levantó la vista de su teléfono, sorprendido. «¿Por qué?» «Soy la subdirectora. Necesito saber lo que sucede. Todo debe estar bajo control. No te preocupes. Solo quiero ver cómo van las cosas». Igor hizo una mueca, pero no discutió. «Como quieras, solo no interfieras con el trabajo, ¿de acuerdo?» Alicia no respondió, simplemente asintió. Una extraña determinación surgía dentro de ella, fría y clara. Iba a ir a la oficina, enfrentaría la verdad y decidiría qué hacer después. Esa noche soñó. Estaba al borde de un acantilado, el mar rugiendo abajo. El viento azotaba su cabello, amenazando con derribarla, y alguien susurraba cerca: «Salta, solo salta, y descubrirás si puedes volar».
Alicia miró las olas espumosas y supo que debía decidir en ese instante, quedarse al borde o lanzarse hacia lo desconocido. Se despertó con el corazón latiendo con fuerza. La luz empezaba a filtrarse por la ventana. Lunes, un día que podía cambiarlo todo o no cambiar nada. De cualquier manera, debía descubrir la verdad completa sobre sí misma, su vida y quién era realmente. La oficina de la empresa estaba en el moderno centro de negocios Bisesteklo, con sus superficies pulidas y la fría luz de los fluorescentes. Alicia caminó por el corredor familiar y cada paso resonaba en el vacío que se había instalado en su interior desde aquel fatídico viernes. No había estado allí en casi 6 meses y ahora todo le parecía nuevo, como si lo viera por primera vez. La recepcionista sonrió ampliamente al verla. «Alicia, qué sorpresa. Hace tanto que no vienes. Igor Mikhailovich está en la sala de reuniones, pero puedo llamarlo». «No hace falta», respondió Alicia con calma. «Solo pasaré a saludar y hablar con el personal». Entró en la sala común, donde los gerentes estaban sentados en mesas. Algunos levantaron la vista, y Alicia percibió algo en sus ojos que parecía alivio o alegría. No podía precisar, pero también había preocupación. «Alicia, hola», exclamó una joven llamada Olga, del departamento de ventas. «Qué bueno que viniste. Estamos completamente desbordados con los nuevos contratos. Ya no sabemos qué hacer». «¿Qué pasó?», preguntó Alicia, sentándose al borde de la mesa. «Bueno, Igor Mikhailovich insiste en trabajar con nuevos socios, y los revisamos a través de contactos de confianza. Todo estaba claro allí, pero él no escucha. Dice que estamos jugando a lo seguro». Alicia asintió, sintiendo un escalofrío recorrerla. Algo familiar comenzaba a despertarse. La emoción del trabajo, la comprensión de los procesos, la seguridad en su conocimiento. Tomó la carpeta de documentos que Olga le entregó y repasó rápidamente las cifras. «Tienes razón», dijo después de unos minutos. «Hay demasiadas señales de alerta aquí. Retrasos en los pagos, sanciones mal definidas, sin garantías claras. Este es un esquema típico de quienes quieren sobrevivir el mayor tiempo posible y luego desaparecer». Olga suspiró aliviada. «Eso pensé, pero Igor Mikhailovich dice que soy demasiado cautelosa. La precaución en los negocios no es una desventaja, es una necesidad», respondió Alisa. «Dile a Igor que estoy categóricamente en contra de este contrato, y si insiste, que hable conmigo primero». La joven asintió, y la gratitud brillaba en sus ojos. Alisa se levantó y siguió caminando por la oficina. Los empleados se le acercaban, haciendo preguntas, compartiendo problemas, y cada vez veía lo mismo. La gente la trataba con respeto, buscaba su consejo, valoraba su opinión. Sabían quién era realmente quien tomaba las decisiones correctas en la empresa. Todos lo sabían, excepto una persona, o tal vez simplemente no quería saberlo. En el departamento de contabilidad la esperaba Lena, la jefa de contabilidad, una mujer pequeña pero con una mirada penetrante. «Alisa, qué bueno que hayas venido», dijo, invitándola a entrar en la oficina. «Tengo una pregunta para ti. ¿Recuerdas aquella situación hace 5 años, cuando casi perdemos nuestro capital de trabajo por los pagos atrasados?» «Por supuesto que lo recuerdo. Entonces, Igor Mikhailovich todavía quiere volver a firmar con la misma empresa». «Sí», continuó Lena. «Dice que ha pasado el tiempo, que han cambiado, pero yo revisé los documentos antiguos, y había problemas serios allí, y solo gracias a tu intervención logramos salir de esa situación. ¿Recuerdas cómo encontraste la solución?». Alisa recordó. Cada detalle de esa historia permanecía vívido en su memoria.
porque fue entonces cuando comprendió que Igor no era capaz de manejar crisis. Entraba en pánico, gritaba, culpaba a todos a su alrededor, y ella buscaba metódicamente la salida. Llamaba, negociaba, encontraba opciones. Al final, el problema se resolvió, pero Igor contaba la historia como si fuera su victoria. «Lo recuerdo», respondió Alisa, «y ya te dije que estoy categóricamente en contra de retomar la cooperación con ellos». Lena asintió con alivio. «Gracias. Sabes, todos entendemos quién realmente mantiene a flote la empresa. Sin ti, Igor Mikhailovich habría cometido hace tiempo errores que nos habrían costado el trabajo a todos». Esas palabras la golpearon. Alisa sintió que algo se tensaba dentro de ella, y al mismo tiempo se enderezó. No estaba loca. Su contribución era real, significativa, importante. Solo que una persona hacía todo lo posible para que ella no lo creyera. Salió de la oficina de contabilidad y se topó con Igor en el pasillo. Salía de la sala de conferencias. A su lado estaba Victoria, la joven empleada que había abrazado demasiado tiempo en la fiesta. Hablaban, reían, y en esa risa había una intimidad que solo ellos dos entendían. «¿Y Alisa?», dijo Igor, al notar a su esposa. «¿Estás aquí? ¿Cómo estás?» «Bien», respondió ella, revisando documentos, hablando con los empleados. «¿Y cómo va todo? ¿Todo en orden?», preguntó él con un toque de burla, como si revisarla fuera un juego infantil. «No todo. Necesitamos hablar de algunos contratos. Estás tomando la decisión equivocada». El rostro de Igor se ensombreció. ¿Equivocada? ¿Acaso ella le hablaba de decisiones equivocadas? Sí, yo, porque veo riesgos que tú no notas o no quieres notar. Victoria se movió incómoda, claramente sintiendo la tensión. «Igor Mikhailovich, iré a terminar la presentación», murmuró y se fue rápidamente. Igor la observó irse, y luego se volvió hacia Alisa. «Mira, no hagamos un escándalo en la oficina, ¿de acuerdo? Si tienes algo que decir, dilo en casa». «¿Alguna vez me escuchas en casa, Igor? Nunca lo haces». Él agitó la mano con irritación. «Tengo reunión en 10 minutos. Hablamos después». Se fue, dejándola sola en el pasillo. Alisa lo vio irse y comprendió que no habría conversación. Nunca la habría, porque para Igor ella había dejado de ser hace tiempo una socia igual, una persona cuya opinión importara. Salió de la oficina y se dio cuenta de que podía respirar más tranquila fuera de esas paredes, lejos de ese hombre, de esa vida que ya no parecía suya. El teléfono sonó mientras se subía al coche. Un número desconocido. Alisa contestó. «Alisa, soy Vladimir Sergeyevich. Disculpa la molestia. Necesito hablar contigo. Es importante». La voz era calma, seria. Alisa dudó un segundo. Vladimir Sergeyevich, el mismo hombre que había abandonado su fiesta de cumpleaños sin decir palabra tras la ofensa de Igor. «¿Sobre qué?», preguntó con cautela. Preferiría hablarlo en persona. «Podemos vernos hoy, digamos a las 3. Hay una cafetería no muy lejos de tu oficina, un lugar tranquilo. Podremos hablar sin interrupciones». Alisa dudó. Parte de ella quería negarse, irse a casa, encerrarse en su habitación y no pensar en nada. Pero otra parte, la que había despertado después de aquella frase fatal de su esposo, ardía de curiosidad por saber qué quería decir ese hombre. «Está bien», aceptó. La cafetería a las 3 resultó ser realmente silenciosa, casi vacía a esa hora. Luz cálida, sillones cómodos, el aroma del café recién hecho. Vladimir Sergeyevich ya la esperaba en una mesa del rincón. Se levantó en cuanto la vio acercarse y la saludó con cortesía. «Gracias por venir», dijo cuando se sentaron. «Sé que es una petición extraña, sobre todo después de lo que ocurrió en tu fiesta de cumpleaños». «¿Por qué te fuiste sin decir nada?», preguntó Alisa,
sin rodeos. Vladimir hizo una pausa y respondió con honestidad. No podía quedarse fingiendo que nada había pasado. Lo que Igor dijo fue inaceptable, y no quería que su presencia pareciera una aprobación. Alisa asintió, sintiendo una extraña gratitud hacia aquel hombre al que apenas conocía. «Querías hablar», le recordó. «Sí, Alisa, seré directo, porque no hay tiempo para diplomacias. He trabajado con Igor durante mucho tiempo. He observado vuestra empresa, y puedo ver con claridad quién toma las decisiones clave, quién salva el negocio en los momentos críticos, quién tiene visión estratégica. No es Igor, eres tú». Alisa guardó silencio. No sabía qué decir. Vladimir continuó. «Igor es un buen vendedor, tiene carisma, sabe negociar, pero la estrategia, el análisis, la comprensión de los riesgos, todo eso viene de ti. He visto los documentos, tus notas, tus propuestas. He hablado con los empleados. Todos lo saben. Todos, excepto una persona». «¿Por qué me dices esto?», susurró Alisa. «Porque tengo una propuesta de negocios». Sacó una carpeta de su portafolios y la abrió frente a ella. «He estado pensando en un nuevo proyecto desde hace tiempo. Tengo los recursos, los contactos, entiendo el mercado, pero necesito una socia, no una asistente, ni una consejera, una verdadera socia, alguien que tome decisiones conmigo, que desarrolle el negocio y comparta los logros. Quiero que seas tú». Alisa miró los documentos, incrédula. «¿Por qué yo? Sabes que oficialmente nunca dirigí la empresa. Siempre estuve a la sombra». «Precisamente por eso», respondió Vladimir con seriedad. «Has trabajado en la sombra porque permitiste que Igor se llevara el mérito de tus logros. Pero eso no borra tu talento. En realidad, tienes más del que muchos exhiben con orgullo». Le explicó los detalles del proyecto. Era una idea innovadora, con gran potencial de crecimiento. Alisa escuchaba, y con cada minuto su mente despertaba más. Veía oportunidades, riesgos, caminos posibles. Hacía preguntas precisas, y Vladimir asentía, satisfecho. «Esa es la forma de pensar que necesito», dijo finalmente. «Ves lo que otros no ven. Piensas varios pasos por delante. Eres una profesional, Alisa. Es hora de dejar de esconderlo detrás de alguien más». Una tormenta de emociones se desató dentro de ella. Miedo, esperanza, duda, entusiasmo. Aquello era justo lo que había soñado hacía años, en otra vida, antes de convertirse solo en la esposa de Igor. Su propio negocio, su nombre, su responsabilidad, su éxito. «No lo sé», susurró. «Es tan repentino. Necesito pensarlo». «Por supuesto», asintió Vladimir, «pero no lo pienses demasiado. A veces el momento pasa, y no vuelve». Terminaron el café conversando sobre los detalles del proyecto. Alisa sentía cómo algo dormido dentro de ella despertaba. Pasión, interés, deseo de crear, de construir, de lograr. No por otro, por ella misma. Al salir de la cafetería, Vladimir se detuvo un instante junto a la puerta. «Alisa, quiero que entiendas algo. Esto no es compasión, no es un intento de ayudarte por lástima. Es una propuesta profesional a alguien cuyo talento respeto. Si aceptas, que sea porque tú lo deseas, porque ves aquí una oportunidad, no un salvavidas». Ella asintió, con un nudo en la garganta. «Gracias», dijo en voz baja, «por verme, por ver a la verdadera yo». Muchos lo hacen, Alisa, solo que tú no lo habías notado, porque mirabas siempre al mismo lugar, a los ojos de alguien para quien eras invisible. Se despidieron. Alisa subió al coche, pero no encendió el motor. Se quedó mirando al vacío, pensativa. La vida podía girar de formas tan extrañas. Solo una semana antes estaba convencida de que su destino estaba sellado. Ser la esposa de Igor, la sombra de su éxito.
una mujer conveniente que sabía su lugar. Y ahora, ante ella, se abría una puerta distinta, una vida en la que podía ser ella misma, donde su talento sería visto, reconocido, valorado. Una vida en la que por fin podría respirar a fondo. Pero para entrar por esa puerta, debía cerrar otra. Y eso le aterraba. Un miedo que le temblaba en el cuerpo, que la hacía querer retroceder, volver a lo conocido, a lo seguro, incluso si eso conocido la ahogaba, si lo seguro le robaba poco a poco algo esencial. El teléfono vibró. Un mensaje de Igor. Llegaré tarde. No me esperes para cenar. La reunión se alarga. Alisa miró la pantalla y sonrió con una mezcla de ironía y liberación. Una reunión. Claro. Recordó la risa de Victoria junto a él, la forma en que la miraba, cómo se marcharon juntos. Una reunión. Qué bonita palabra para lo que realmente ocurría tras puertas cerradas. Y en ese instante, la decisión llegó a ella. Clara, precisa, sin lugar a dudas. Marcaría el número de Vladimir y diría que estaba de acuerdo, porque la vida no ofrece muchas oportunidades para empezar de nuevo. Porque quedarse en una jaula, aunque sea de oro, es una muerte lenta. Porque quería descubrir quién era realmente, sin esconderse detrás de la espalda de alguien más. Pero antes de marcar el número, decidió pasar de nuevo por aquel café, tomar un café para llevar y pensar en silencio. Alice salió del coche, empujó la puerta del café y se detuvo en el umbral. En la mesa del rincón, la misma donde ella y Vladimir se habían sentado hace poco, ahora había otras dos personas, Igor y Victoria. Se tomaban de la mano, se miraban como amantes, y no había nada de negocios en sus gestos, en su cercanía, en sus risas. El tiempo pareció detenerse. Alice se quedó en la entrada, incapaz de moverse, viendo cómo su esposo besaba a otra mujer. No era un beso casual, ni un roce amistoso. Era un beso real, lleno de pasión e intimidad. El beso de un hombre que hacía tiempo había dejado de besar así a su esposa. De repente, Vladimir Sergeyevich apareció a su lado. También entró en el café, vio a Alice paralizada en la puerta, siguió su mirada y entendió todo. No dijo nada, simplemente tomó su codo con suavidad y la condujo afuera. «Respira», dijo con calma, «solo respira». Alice respiró, lenta, profundamente, intentando controlar el temblor que recorría todo su cuerpo. Curiosamente, no había dolor, solo una claridad helada, una comprensión fría. La traición no le sorprendió. En lo más profundo, siempre lo había sabido. Simplemente no quería enfrentarse a la verdad. «¿Debo llevarte a casa?», preguntó Vladimir. «No», respondió con firmeza. «Llegaré sola. Necesito estar sola». Él asintió con comprensión. «Alice», la llamó mientras ya subía al coche. «La oferta que te hice sigue en pie. Pase lo que pase. Piénsalo, y cuando estés lista, llama». Ella asintió. Arrancó el motor y se alejó. No hacia su hogar. Simplemente recorrió la ciudad sin destino, sin ruta. Pasó por calles conocidas, por casas, por personas que vivían sus vidas, resolviendo problemas, amando y odiando, soñando y decepcionándose, y condujo pensando que su vida había terminado, la vida antigua, en la que era esposa, sombra, un accesorio conveniente, y no daba miedo, era como liberación. Alice conducía por la ciudad de noche, y las luces de la calle se extendían fuera de la ventana, convirtiéndose en manchas naranjas difusas. No lloró. Había un vacío extraño dentro, frío y puro, como hielo sobre un lago en invierno. La traición de su esposo no causaba el dolor que esperaba. Más bien, era como la última pieza de un rompecabezas que encajaba, completando la imagen. El coche la llevó solo hasta la casa de Marina. Alice estacionó en la entrada, sacó el teléfono y marcó el número de su amiga. «¿Puedo ir?», preguntó cuando Marina respondió. «Claro, ¿qué pasó?».
Te lo cuento en cuanto llegue. 10 minutos. Marina la recibió en la puerta, evaluó con una mirada el estado de su amiga y la abrazó en silencio. Fuerte, verdadero, como esos abrazos que suceden cuando las palabras no sirven. Alice se pegó a su hombro y finalmente se permitió exhalar. ¿Té?, preguntó Marina mientras entraban en la cocina. Algo más fuerte, si tienes. Marina sacó una botella de coñac, sirvió 2 tragos y se sentó frente a ella. Cuéntame. Alice habló de su visita a la oficina, de su conversación con los empleados, de cómo vio con sus propios ojos que la respetaban, valoraban y comprendían su verdadera contribución, de la reunión con Vladimir Sergeyevich sobre su propuesta y de lo que vio en el café con Igor y Victoria. Se estaban besando, dijo con voz tranquila. ¿Y sabes qué es lo más extraño? Que no me importó en absoluto. Era como si mirara a extraños. Marina bebió el coñac en silencio y sirvió otro trago. Eso es porque ya te has ido, dijo suavemente. Tu alma ya tomó su decisión, solo que tu cuerpo aún no lo ha alcanzado. Alice asintió. Marina tenía razón. Se fue en el instante en que Igor la llamó una gallina inútil. Todo lo demás solo confirmaba que el matrimonio estaba muerto. Era imposible y absurdo intentar revivirlo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Marina. Empacaré mis cosas, me iré, aceptaré la propuesta de Vladimir y empezaré una nueva vida. ¿Estás segura? Absolutamente. Por primera vez en 23 años, estoy completamente segura de mi decisión. Marina sonrió, y en esa sonrisa había orgullo. Por fin, maldita sea, por fin despertaste. Pasaron la noche en la cocina, hablando de cada detalle. Marina sugirió que Alice podía quedarse con ella hasta encontrar su propio lugar. Alice aceptó con gratitud. Ya no podía soportar regresar a aquel apartamento, a aquella vida, ni siquiera por una noche. A la mañana siguiente, Alice fue a su antiguo hogar cuando supo que Igor no estaría. Siempre se iba temprano, lo que resultaba conveniente. Entró al apartamento y la recibió un vacío frío. Era extraño cómo una casa se vuelve un lugar extraño cuando el alma que la habitaba se va. Alice recogió metódicamente sus cosas, ropa, documentos, unos pocos objetos que le eran caros. No tomó nada extra, solo lo imprescindible, que todo lo demás se quede allí, en esa hermosa jaula que ya no tenía nada que ver con ella. En la oficina, se detuvo frente al armario con documentos. Allí estaban esas carpetas, evidencia de su trabajo, de su esfuerzo, de su vida dedicada al éxito de otros. Alice tomó varias carpetas clave, aquellas que contenían sus ideas, sus desarrollos. El resto lo dejó, que Igor se las arregle solo. Ya no era su problema. La maleta estaba junto a la puerta cuando escuchó el sonido de una llave en la cerradura. Igor había llegado antes de lo habitual. Alice se enderezó, reuniendo valor. Igor entró, vio la maleta y se quedó paralizado en el umbral. «¿Qué es esto?», preguntó, y la ansiedad se colaba en su voz. «Me voy», respondió Alice con calma. «¿Cómo te vas?». «¿A dónde?». «De ti, para siempre». Igor avanzó hacia ella, mirándola como si la viera por primera vez. «Alice, ¿de qué hablas? ¿Por aquella tontería en la fiesta de cumpleaños?». «Vamos, ya me disculpé». «No lo hiciste. Dijiste que era una broma. No es lo mismo». «Está bien, me disculpo ahora. Lo siento, me equivoqué. Pero eso no es razón para destruir una familia». Alice lo miró largamente. Él estaba frente a ella, confundido, asustado, y ella lo vio claramente. Vio el egoísmo, el narcisismo, el vacío detrás de esa fachada bonita. ¿Cómo no lo había visto antes? «Igor, te vi con Victoria ayer», dijo con calma. Se estaban besando en el café. Su rostro palideció y luego se enrojeció. Abrió la boca, la cerró, sin saber qué decir. «No es lo que piensas», empezó finalmente.
Sí es exactamente lo que pienso. ¿Y sabes qué? No me importa en absoluto, porque dejé de amarte hace mucho tiempo. Probablemente, hace años, simplemente no quería admitirlo. Alice, escucha, dijo Igor, dando un paso hacia ella, con voz suplicante. Esto es un error, una tontería, no significa nada. Te amo. Llevamos tantos años juntos. No puedes simplemente irte. Sí puedo, y me voy. ¿Estás loco? Su voz se quebró en un grito. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? No sabes hacer nada más que llevar registros. No tienes negocio propio, no tienes dinero, ni perspectivas. Tengo una oferta de trabajo, respondió Alice con calma. Vladimir Sergeyevich me pidió ser su socia en un nuevo proyecto. Igor se quedó paralizado, el rostro distorsionado. ¿Vladimir, el que se fue de tu fiesta de cumpleaños? Exacto. Así que ya discutiste todo con él. Hiciste planes a mis espaldas. No hicimos ningún plan. Simplemente me ofreció una sociedad comercial. Y acepté la oferta. Solo eso. Igor rió, pero era una risa nerviosa y furiosa. ¿De verdad crees que es una oferta de negocios? Solo quiere atraparte. Eso es todo. Usa la cabeza, Alice. Usa la cabeza, Igor. Él respeta mi profesionalismo, algo que tú nunca hiciste. Igor se acercó, los ojos entrecerrados. ¿Qué profesionalismo? Has pasado toda tu vida sentada en casa, llevando mis registros, haciendo pequeños mandados. ¿Crees que eso es suficiente para ser socia en un negocio? Alice sintió que la ira la invadía, fría, pura, justa. Pequeños mandados, repitió en voz baja. ¿Pequeños mandados? Cuando yo salvé tu empresa de la quiebra, cuando fui quien ideó la base de tu negocio, cuando resolví problemas que tú no podías porque no entendías cómo. Exageras tu papel, gritó Igor. Sí, ayudaste, pero yo hice el trabajo principal. Negocié, cerré tratos, construí relaciones con socios. Tú negociabas estrategias que yo había desarrollado. Tú cerraste tratos cuyos términos yo había pensado. Construiste relaciones basadas en el análisis que yo hice. Tú eras la cara de la empresa, Igor, pero yo era la mente. Y todo el mundo lo sabe, todos, excepto tú. Igor la miró, con la boca abierta, sin encontrar palabras. Nunca la había visto tan firme, confiada y digna. No puedes hacer esto sola, dijo finalmente, y una nota de súplica se coló en su voz. Alice, entiendes que no puedes con todo, no tienes a dónde ir. ¿Quién necesita a los 45? Piensa en el futuro. Alice tomó su maleta y se dirigió a la puerta. Yo puedo manejarlo, Igor, pero me temo que tú no. Sin mí, tu empresa empezará a derrumbarse. Y lo sabes. Por eso tenías tanto miedo. No puedes simplemente alejarte del negocio. Tenemos un contrato, obligaciones. Soy la subdirectora en el papel, pero no tengo obligaciones legales con la empresa. Mi abogado ya lo revisó, así que sí, puedo simplemente irme. Y me voy. Abrió la puerta y salió al rellano. Igor saltó tras ella. Alice, espera, podemos discutir todo, encontrar un compromiso. No destruyas lo que hemos construido durante tantos años. Ella se giró y lo miró una última vez. No eres un villano, Igor, dijo con voz baja. Solo eres un hombre vacío, un envoltorio hermoso sin contenido. Y eso es lo peor, porque puedes luchar contra un villano, pero no puedes luchar contra el vacío. Adiós. Bajó las escaleras y salió a la calle, donde esperaba su coche. Igor estaba en el balcón, gritando algo, pero ella ya no escuchaba. Se metió en el coche, arrancó el motor y se alejó de esa vida. Camino a casa de Marina, Alice se detuvo en un semáforo, sacó el teléfono y marcó el número de Vladimir Sergeyevich. De acuerdo, dijo cuando él respondió. ¿Cuándo empezamos? Hubo una breve pausa. Luego él contestó,
y se escuchó en su voz la sonrisa del lunes. Si estás lista, te enviaré la dirección de la oficina y los detalles del proyecto. Bienvenida al equipo, socia. Alice colgó y de repente sintió cómo las lágrimas recorrían su rostro. Pero no eran lágrimas de dolor ni de desesperación. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de alegría porque finalmente había hecho lo que temía durante tantos años. Había dado un paso hacia lo desconocido. Había tomado un riesgo. Se había elegido a sí misma. El semáforo cambió a verde. Alice se secó las lágrimas, sonrió a su reflejo en el espejo y avanzó hacia una nueva vida, donde no sería una sombra, un apéndice, ni una mujer inconveniente, donde estaría consigo misma, real, fuerte, libre, y por primera vez en 23 años, no tenía miedo. 3 meses pasaron como un solo día, llenos de trabajo, descubrimientos y la extraña sensación de que la vida finalmente había comenzado de verdad. Alice estaba junto a la ventana de su nueva oficina, mirando la ciudad debajo, y no se reconocía en el reflejo del cristal. La mujer que la miraba desde el espejo era diferente. Espalda recta, cabeza erguida, mirada segura. Nada de sumisión, ninguna costumbre de esconderse. La oficina era pequeña, luminosa, con ventanales panorámicos y muebles modernos. Nada superfluo, todo funcional y cómodo. Vladimir insistió en que dividieran la oficina a la mitad. 2 escritorios frente a frente, posiciones iguales, derechos iguales. Era simbólico y correcto. Alice, tenemos una reunión con inversores en 1 hora, dijo Vladimir entrando en la oficina con carpetas de documentos. ¿Lista? Lista, respondió ella con calma. Durante estos 3 meses habían logrado un trabajo enorme. El proyecto, que parecía solo una idea interesante, cobró forma, carne y vida. Alice trabajaba como nunca antes, poniendo todo de sí, pero ahora era por ella, por su futuro, por su realización personal. Y la diferencia era colosal. Vladimir resultó ser el socio ideal. Escuchaba, respetaba su opinión, discutía cuando no estaba de acuerdo, pero nunca desestimaba sus ideas. Trabajaban como iguales, complementándose. Era como un baile en el que ambos conocen su papel y confían el uno en el otro. Surgió una cercanía, pero especial, madura, sin tensión ni drama. Vladimir no apresuraba las cosas, no presionaba, simplemente estaba. A veces sus manos se rozaban sobre los documentos. A veces su mirada se detenía en su rostro un poco más de lo necesario. Pero ambos entendían que lo más importante ahora era el proyecto, su causa común. Todo lo demás podía esperar. Alice alquiló un pequeño apartamento cerca de la oficina, modesto pero propio. No había muebles caros ni artículos de estatus, pero sí una sensación de hogar que nunca había sentido en aquel enorme apartamento con Igor. Despertaba por las mañanas y disfrutaba del silencio, de su espacio, de la libertad de elección. Igor llamó durante las primeras 2 semanas, rogándole que volviera, prometiendo cambiar, luego amenazando, luego rogando de nuevo. Alice escuchaba su voz al teléfono y se preguntaba cómo había podido pasar tantos años sin escuchar esas notas falsas, esa manipulación, ese vacío detrás de las palabras bonitas. Respondía brevemente, sin emociones, y finalmente dejó de llamar. De Marina, Alisa se enteró de que la empresa de Igor realmente iba mal. Los socios se iban, los empleados renunciaban, los negocios se caían. Victoria también había desaparecido en cuanto se dio cuenta de que el barco tenía fugas. Igor intentaba manejarlo todo por su cuenta, pero sin Alisa, sin su intuición, su análisis y su pensamiento estratégico. Él era simplemente un buen vendedor, de esos que hay miles en el mercado. Alisa no sintió regocijo por la desgracia ajena, sino una ligera tristeza por los años desperdiciados, por la vida que había entregado al sueño de otro.
Pero esa tristeza era ligera, sin amargura. El pasado ya estaba atrás, y delante se abría un futuro brillante y lleno de oportunidades. El teléfono sonó, arrancándola de sus pensamientos. Un número desconocido. Alisa, escuchó la voz de Igor. Necesito verte, hablar por última vez, lo prometo. Ella se detuvo, evaluando la situación. Una parte de ella quería negarse, no remover el pasado, pero otra sabía que ese encuentro era necesario para cerrar todo de una vez por todas, sin omisiones, sin preguntas abiertas. Está bien, aceptó finalmente. Mañana a las 6:00 en el café de la plaza, ese mismo donde nos conocimos. ¿Recuerdas? Lo recuerdo, respondió ella. Gracias por aceptar. Al día siguiente, Alisa llegó al café 10 minutos antes de la hora acordada. Pidió un café y se sentó junto a la ventana. Igor apareció exactamente a las 6:00 y apenas lo reconoció. Se veía consumido, envejecido, con los ojos marcados por el cansancio y algo que se parecía a la desesperación. «Hola», dijo él, sentándose frente a ella. «¿Te ves bien?» «Gracias». Hubo un silencio incómodo. Igor giraba su taza entre las manos, sin saber cómo empezar. «Alice, me he dado cuenta de mi error», empezó finalmente. «Todo lo que pasó fue mi culpa. Fui ciego, egoísta, estúpido. No te valoré, no vi tu contribución. Ahora que te has ido, entiendo lo que he perdido. La empresa se desmorona, los socios se van, no puedo manejarlo solo. Pero no se trata solo de la empresa, se trata de perderte a ti, lo mejor que he tenido». Alisa lo escuchaba en silencio, y sus palabras no provocaban ni dolor ni alegría. Simplemente eran hechos que ella conocía desde hacía tiempo. «Vuelve», dijo Igor, con la voz temblando. «Por favor, empecemos de nuevo. Cambiaré, lo juro. Seré diferente. Te valoraré, te respetaré, te escucharé. Podemos salvar la empresa juntos, salvar nuestro matrimonio. Dame otra oportunidad». Extendió la mano para tomar la suya, pero Alisa se apartó. «Igor», dijo suavemente, pero con firmeza, «no cambiarás. Las personas no cambian a los 47 años. Seguirás siendo el mismo. Y no es cuestión de bueno o malo. La cuestión es que no somos compatibles. Nunca lo fuimos». «Eso no es cierto. Fuimos felices». «No, Igor, tú eras feliz. Yo solo cumplía el papel de esposa feliz. Toda mi vida interpreté el papel que tú me imponías. La mujer cómoda que no se opone, no discute, no exige reconocimiento. Pero estoy cansada de ese papel. Quiero ser yo misma». «¿Y tú quién eres?», preguntó él desafiante. «Sin mí, sin la empresa que construimos juntos. ¿Quién eres?». Alisa sonrió, y había tanta confianza en esa sonrisa que Igor se estremeció involuntariamente. «Soy una profesional», respondió con calma. «Soy estratega, analista, alguien que ve oportunidades donde otros ven problemas. Soy socia de un negocio exitoso que Vladimir y yo construimos desde cero en 3 meses. Soy una mujer que finalmente dejó de tener miedo de vivir su vida. Vida, esto es lo que soy». Él guardó silencio, mirándola, y la comprensión en sus ojos era clara. Había perdido completamente e irrevocablemente. «No volverás», dijo en voz baja. «No importa lo que diga, no importa cuánto suplique, no volverás». «No, no volveré». «¿Y la empresa? Sabes que no puedo manejarla sin ti. Tal vez podrías al menos ayudarme con algún consejo o consulta». Alisa negó con la cabeza. «Igor, eres un hombre adulto. Elegiste este camino cuando decidiste que yo era una gallina inútil y estúpida. Ahora enfréntalo solo. O busca a alguien que te ayude. Esto ya no es mi responsabilidad». Igor bajó la cabeza, y Alisa vio rodar una lágrima por su mejilla. Sintió lástima por él, pero era una pena sin deseo de ayudar, sin disposición a sacrificarse, solo simpatía humana por alguien que había destruido su propia vida. «Adiós, Igor»,
dijo levantándose. Espero que encuentres lo que te haga feliz, realmente feliz. Salió del café sin mirar atrás. Ese era el último punto, el último acorde de la vida antigua. Ahora solo quedaba un nuevo y desconocido horizonte. Una semana después, se llevó a cabo la presentación de su proyecto con Vladimir. Un gran salón lleno de inversores, socios y representantes de importantes empresas. Alisa estaba frente a la pantalla, con la presentación en sus manos, y sentía el corazón latiéndole con fuerza en la garganta. Era su primera aparición pública, la primera vez que hablaba no en las sombras, sino a la luz. Vladimir estaba en la primera fila, mirándola con aprobación y apoyo. Alisa respiró hondo, presionó el botón y la primera diapositiva apareció en la pantalla. Buenas tardes, comenzó con una voz firme, segura, llena de presencia. Mi nombre es Alisa, y hoy quiero hablarles de un proyecto que cambiará por completo la forma en que entendemos el trabajo en nuestra industria. Las palabras fluían con naturalidad, las ideas se hilaban con precisión. Respondía preguntas, explicaba con calma, cada frase impregnada de convicción. Desde el escenario, vio cómo los presentes la escuchaban atentos, con verdadera curiosidad. Asentían, tomaban notas, se miraban entre sí, impresionados. En sus ojos, Alisa vio respeto, reconocimiento y algo más, admiración. Esa sensación la embriagó más que cualquier logro que hubiese conseguido para Igor. Era su momento, su triunfo, su voz. Cuando terminó la presentación, el auditorio estalló en aplausos. Los inversores se acercaron, estrechándole la mano, pidiendo su contacto, comentando entusiasmados los detalles de la futura colaboración. El proyecto fue un éxito rotundo, un éxito que resonó con fuerza. Mientras la sala se vaciaba, Vladimir se acercó a ella. «Estuviste magnífica», dijo en voz baja, con una sinceridad que atravesaba el ruido del lugar. «Absolutamente magnífica». «Estuvimos magníficos», corrigió Alisa con una sonrisa. «Es una victoria compartida». Él la miró en silencio durante un largo instante, y luego añadió con un tono suave, casi cómplice. «Tenías miedo de soñar, y fue en vano». Alisa sintió un nudo en la garganta. «Ya no tengo miedo», susurró. «Ahora sé que este logro sí me pertenece». Permanecieron uno junto al otro, sin necesidad de palabras. Había entre ellos algo que apenas comenzaba a nacer: comprensión, respeto y una chispa que prometía convertirse en algo profundo. Esa noche, Alisa se sentó en su pequeño apartamento, con una taza de té entre las manos, mirando las luces de la ciudad. La vida seguía su curso allá afuera. En algún lugar, Igor intentaba reconstruir los fragmentos de su empresa y tal vez de su propia vida. En otro rincón del mundo, había personas viviendo una existencia prestada, ocultas tras los sueños ajenos, como ella lo había hecho durante tanto tiempo. Pero ella ya no era una de ellas. Estaba sola, sí, pero no se sentía sola. Estaba libre. Había atravesado el dolor, la humillación, el miedo, y había llegado al otro lado, donde el cielo se veía más alto y el aire más puro. Descubrió que tenía alas y que siempre las había tenido. Solo le faltaba el valor de desplegarlas. Terminó su té y sonrió a su reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Frente a ella se extendía un futuro lleno de nuevos proyectos, nuevas metas y quizás un nuevo amor. Pero lo más importante era que por fin tenía algo que nadie podía arrebatarle: a sí misma. Una mujer real, libre, fuerte, la verdadera Alisa, la que había dejado de vivir a la sombra de otro y había aprendido a brillar por cuenta propia. Esa era su mayor victoria. 6 meses después, Alisa estaba en la misma cocina, en el mismo apartamento pequeño, pero ya no estaba sola.
Vladimir luchaba con la cafetera, murmurando algo sobre las instrucciones escritas por un extraterrestre. Y Alisa se reía, ligera, como no lo había hecho en años. No había prisas, ni máscaras, ni deberes que fingir. Tras el éxito del proyecto, cuando todo comenzó a avanzar, entre ellos quedó suspendido ese silencio particular en el que ambos saben que un solo paso puede cambiarlo todo. Vladimir la había invitado a cenar. No era una reunión de trabajo, ni una cita de negocios, solo una cena. Y Alisa aceptó, aunque el corazón le latía con la emoción nerviosa de una adolescente. Se sentaron en un restaurante tranquilo, hablando de todo y de nada. Y entonces Alisa se dio cuenta de algo simple pero poderoso. Por primera vez en muchos años, se sentía interesante. No útil, no invisible, simplemente interesante. Vladimir la escuchaba con atención. Hacía preguntas, reía con sus bromas, discutía con respeto cuando no estaba de acuerdo. «¿Sabes qué he comprendido en estos meses?», dijo él cuando el camarero retiró los platos del postre. «Que una verdadera sociedad no es cuando uno lidera y el otro sigue. Es cuando dos personas caminan lado a lado, cada una a su ritmo, pero en la misma dirección». Alisa asintió, sintiendo una calidez suave expandirse dentro de ella. «Y yo he comprendido», respondió, «que el respeto es más importante que el amor, porque el amor sin respeto no es más que una ilusión hermosa que, tarde o temprano, se desvanece». Vladimir extendió la mano y cubrió la de ella. Su toque era cálido, firme, sin exigencias ni promesas vacías. «Te respeto, Alisa», dijo con serenidad, «como profesional, como persona y como mujer. Y me gustaría conocerte de verdad, si tú estás lista». Ella lo estaba. No de inmediato, no esa noche, pero lo estaría. Poco a poco, dejando que el sentimiento creciera, como un brote nuevo que se abre paso entre las hojas del invierno pasado. Se conocieron, cenaron juntos, fueron al teatro, pasearon por la ciudad iluminada por la noche. Vladimir no intentó irrumpir en su vida. Entró con cuidado, con delicadeza, dándole tiempo para acostumbrarse a la idea de que podía haber un hombre cerca que no exigiera sacrificios. Y entonces, una noche, mientras estaban sentados en su apartamento revisando los documentos de un nuevo proyecto, Vladimir levantó la mirada, la observó y dijo: «Estoy simplemente enamorado de ti». Probablemente había tenido miedo de admitirlo durante mucho tiempo. Alisa se quedó paralizada, con el bolígrafo en la mano. Su corazón latía con fuerza. «Yo también», susurró. «Yo también tenía miedo». ¿A qué teníamos miedo? ¿A que fuera como antes? ¿A que me disolviera de nuevo? ¿A que me perdiera a mí misma? Vladimir se levantó, se acercó, se arrodilló junto a su silla y tomó su rostro entre sus manos. «Alisa, no quiero que te disuelvas. Estoy enamorado de ti, de la mujer fuerte, brillante y talentosa en la que te has convertido, o que siempre fuiste, solo que no lo mostrabas. Quiero estar cerca, pero no delante ni detrás, cerca, a tu lado». Ella lo besó. El primer beso en muchos meses, suave y cauteloso, como el primer paso sobre hielo fino. Pero el hielo no se rompió. Al contrario, se volvió más fuerte bajo sus pies. Ahora, mientras observaba a Vladimir finalmente dominar la cafetera en la cocina, Alisa comprendió que la felicidad no está en las grandes palabras ni en los gestos grandiosos. La felicidad es estar con alguien con quien puedes ser tú mismo, cuando no tienes que fingir, ocultar ni sacrificar nada, cuando simplemente puedes vivir, amar y dejar que te amen. «El café está listo», anunció Vladimir solemnemente, entregándole la taza. «Y sí, soy un genio». Alisa rió, tomó el café y lo besó en la mejilla. «Un genio», aceptó. «Mi genio». Un nuevo día despuntaba afuera, y Alisa supo que ese día
como todos los siguientes, sería suyo, porque Clusha había aprendido a volar y nunca volvería a estar enjaulada. Esperamos sus comentarios. Hacen que el canal cobre vida. Dale me gusta y suscríbete para más historias hermosas. Que tu día esté lleno de alegría.